Pastor, entonces podemos entrar a nuestro tema original. Usted compre Dele. palomita, acomódese, recline su asiento, porque el pastor Baloy y yo vamos a entrar, básicamente él, ¿verdad? Lo mío aquí es preguntar. Qué cómodo. Yo como un mozalbete en estos temas, ante alguien que realmente respeto, ¿verdad? La gracia que Dios le ha dado para poder descifrar todos estos temas. Vamos a hablar sobre el tema de la gracia, visto desde cómo lo expresa Pablo en el libro de los Efesios, Gálatas, y algunos libros donde Pablo es tan específico hablando sobre el tema de la gracia. La gracia que Pablo predicó, regalo inmerecido y libertad radical. ¿Qué entiendes por la gracia según Pablo, pastor? La gracia no es más que el regalo de Dios para los hombres. De hecho, la palabra gracia es charis, ¿verdad? En el griego. Y es un regalo inmerecido. Favor inmerecido. Uh-huh. ¿Por qué Pablo enfatiza tanto que la salvación no es por obras, sino por fe? Cuando desde niño cantamos en la iglesia, en la obra del que me envió yo quiero trabajar. Mira, hay una cosa, una realidad. El Antiguo Testamento está lleno de obras. Sí. La religión mosaica fue una religión de obras. Sí. La sangre de la expiación de los toros y de los machos cabríos, la expresión, eran obras. Claro que cuando vino Jesús y con su muerte sacrificial y su resurrección nos colocó en una posición diferente. Él pagó el precio por nosotros. Ahora nosotros lo aceptamos a Él por la fe y cumplimos en Él todas las obras que nos exigía la ley. Entonces la gracia es eso, recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y cumplir la ley es precisamente aceptar a Cristo que ya la cumplió toda por nosotros. Exactamente, o sea, es como tal y como lo expresa Marc Lucado en una obra que leí hace un tiempo, que se llama En manos de la gracia, que él dice, Dios no condona el pecado, no suaviza sus demandas. Nunca. El pecado sigue siendo pecado, nosotros pecadores, y en Cristo quedamos redimidos. ¿Y en qué cabeza cabe, dice Lucado? En la cruz se autosentencia porque el Padre estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Sí, mira, no había forma de salvar al hombre si no era por medio del pago de sus pecados. Sí. ¿Y qué hizo Jesús? Que vivió una muerte sustituta. Tomó al hombre que debía estar clavado en la cruz, lo bajó y en su lugar se puso él. Sí. Lo grande de la fe cristiana, como lo dijeron filósofos chinos, es que su Dios, oye lo que dijo el chino, que nunca había conocido de cristianismo ni que nada, su Dios murió por ellos como sustituto. Y lo otro es, su Dios los invita a comer en su mesa. Ese hombre le dieron un Nuevo Testamento y lo leyó y se quedó con la cabeza grande. Porque pero lo entendió. Claro, es que en Mateo te dice, en Mateo 25, la conclusión del Evangelio es que Él nos invita a sentarnos en su mesa para comer con Él. Y Él nos va a servir la mesa. ¿Qué rey ha hecho eso en este mundo? No. Pero eso lo va a hacer Él. Sí. ¿Qué papel juegan nuestras fallas o pecados en el contexto de la gracia, pastor? Mira, la gracia cubre nuestros pecados. Es un manto que nos cubre. Entonces, nuestras fallas, nuestros pecados, en el Antiguo Testamento se utilizaba la palabra capar, que era meter el polvo debajo de la alfombra. Sin embargo, cuando Juan ve a Jesús, mira a Jesús allí, le dice que quita sí. el pecado. No que remueve, sino que quita. Ni que lo cubre, ni que lo mete debajo de la alfombra. Sí. Sino que quita el pecado del mundo. Sí. Entonces, a pesar de ser nosotros seres falibles, defectuosos, desordenados, viene la sangre de Cristo y nos limpia, nos purifica
Y dice el apóstol Pedro que esa es la aspiración a una limpia conciencia. Hay un tema, pastor, ahí. Me convierto. Alguien que nos está mirando, me convierto o se convierte. Ok, es bautizado inclusive. Luego comete el pecado. Invalida ese pecado, esa conversión que tuvo previamente, o esa gracia que lo estuvo cubriendo, o esa gracia lo cubrió hasta ahí, porque él llegó como de manera perfecta hasta ese punto y entonces lo dañó todo, de ahí en adelante. Y entonces cuando dice, perdóname Señor, dice, no, hasta aquí yo llegué bien, pero aquí fallé. Mira, yo soy medio, ¿qué te digo? Yo creo mucho en las convenciones, en lo que ya se ha escrito, y está ahí plasmado el libro, en historia, y nosotros tenemos que aceptar que la salvación es regalo inmerecido, gratis. Punto uno, regalo inmerecido. Pero tú te imaginas a los ángeles en el cielo que están escribiendo tu nombre y después borrándolo, escribiéndolo y después borrando, de acuerdo al día y el problema. Entonces, Santiago que dice que hay pecados que son de muerte. Sí. Y hay pecados que no son de muerte. Sí. Entonces, el hecho de que nosotros pequemos, esos pecados se consideran mancha en nuestros ágapes, mancha en nuestra ropa, pero no significa de que tú estás desnudo. Pero hay un tema, pastor. Entonces, el hecho de que alguien un día coja una bola y vaya al play y le lance la bola a un pelotero y la golpee, o tú coges un bate y le dé, no te hace pelotero. Tú le diste, practicaste ese día, pero tú no eres pelotero. Entonces, para una persona de continuamente estar pecando y hacerse un pecador profesional, entonces sí puede alejarse tanto de Dios en su caminar, que ya no pueda volver más atrás. Yo creo eso, pastor, porque yo creo que el que usa la gracia para pescar no está en gracia, sino en desgracia. Ahora, por ejemplo, el que peca, que ya tiene la naturaleza de Cristo, puesto que ha muerto y ha resucitado con Cristo, ahora esa mancha que va sobre él, no va sobre él, sino sobre el cuerpo de Cristo, porque Cristo es que ha muerto en el lugar y él ha vestido la ropa. El mejor ejemplo de eso es el ladrón en la cruz. Sí, exactamente. Que con una aspiración, como dice el apóstol Pedro, pero vamos a darle lo de Pedro ahora, él le dice a Jesús, acuérdate de mí. Sí, es lo único que dice, él no dice ni siquiera yo me convierto. Él no dice la oración del pecador a mí me da brega hacerla a veces, porque yo no la encuentro en la Biblia, pero yo la hago. Sí. Porque me la enseñaron mis mayores, y yo me voy a meter en un lío con mucha gente que entiende que hay que hacerla. Pero no está en la Biblia. Pero oye esto. Pedro niega a Jesús 3 veces, y cuando Jesús se reencuentra con Pedro, no le dice, mira, charlatán, me negaste 3 veces, tú estás destituido del apostolado. Lo restituye al ministerio, pero antes de eso... Lo restituyó haciendo que confiese en los 3 niveles donde él había blasfemado. Apacienta mis ovejas. Lo restituye no solo como pastor y líder, sí, o guía. Sí, o sea, le da la autoridad de ministrar. Entonces, pero también algo, antes que se encontrara y tuvieran esta conversación, Jesús aparece primero a los discípulos y Pedro no está. Y Jesús le dice a los discípulos, y díganle a Pedro que vaya. Sabía que Pedro estaba preso de la culpa. Y díganle a Pedro que vaya, o sea, díganle a Pedro que no ha pasado nada. Que está resuelto. Entonces, el tema nuestro es ese. Yo escucho gente hablando del perdón, pero ellos no olvidan que lo ofendieron, que lo agredió. Ese Dios que tiene un chucho en la mano y que está pendiente para vengarse, es un Dios griego. El Dios hebreo, el Dios de la Biblia, es un Dios que nos ama como una madre ama a sus hijos. Lo que pasa, pastor, que a veces tenemos una imagen de Dios parecida o en proporción de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Yo decía una vez, predicaba una vez, decía que teníamos una imagen paterna del Dios paterno, como tenemos de los padres nuestros, padres biológicos que fueron padres imperfectos. Y entonces, en función de cómo nosotros perdonamos y cómo es nuestra relación con la persona, creemos que Dios también nos juzgará igual, nos tratará con el mismo menoscabo. ¿Tú te imaginas si Dios fuera como Oye, nosotros? hermano, pues vengativo, rencoroso. Si Dios fuera así, pero no es así. No. Mira, oye, Dios hace que los judíos
vayan a Egipto, allí son esclavos. Y el día de su salida de Egipto, oye lo que hace Dios, toca el corazón de los hebreos, de los egipcios, para que le den el oro de Egipto a los hebreos, y los hebreos se van ricos de Egipto. No los... Abraham miente ante el rey. Sí. No estamos en tiempo de la gracia ni todavía la ley, 500 años antes de la ley. Y no había una dispensación específica. Y él visita el rey y miente que ella es mi hermana. Y entonces le aparece, Dios le dice a Faraón de noche, sí, sí, dice, sí. mira, la mujer que has apartado, no la toque, porque es mi siervo. Ay, Señor, él me dio gracias, hermano, yo soy libre de la sangre. Y digo, no, es mi siervo. Entonces pone en el corazón del rey a un hombre que había hablado mentira, salir rico en camello, en vaca, en oro, en plata. Entonces cuando tú ves eso y tú dices, ¿qué es la gracia entonces? Gracia. No, que es el corazón de Dios. No, pero la gracia es por eso. Sí. La gracia es porque Dios te amó tanto, me amó tanto, ama tanto al que nos está mirando, que no soportó tenernos lejos y buscó el camino de que Cristo nos reconciliara con el trono. Y vino en forma de siervo. Haciéndose obediente hasta su muerte, hasta la muerte de cruz. Que era una muerte vil. Él mismo había dicho cuando en la ley de Moisés, le había dicho a Moisés, cuando alguien fuere levantado en un madero, no maldito. Permitirá que la noche se ponga de él, no sea que se envilezca la tierra, porque maldito será todo el que es colgado en un madero. Sí. Entonces luego viene su hijo precisamente a morir en un madero, siendo él quien había decretado la ley. Ahí estaban bajándolo antes de las 6. Sí. ¿Puede la gracia llevar a una persona a abusar de la libertad cristiana? ¿Cómo lo abordó Pablo? Mira, Pablo dijo una expresión y era que no se podía hacer de la gracia libertinaje. Pero la libertad en Cristo no puede convertirse en libertinaje porque evidentemente que aunque es un abuso de la gracia, la realidad es que cuando se abusa de ella, entonces como que se pierde el camino. Lo que yo recomiendo a la gente es que se vuelva a Dios sin reservas. Y no importa lo que haya hecho, Dios tiene el poder de restaurar a esa persona. Y que es una relación de dos. Si te está amando el Padre, te está dando calor en el sentido del amor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser un hijo que actúa completamente de espalda, irreverentemente a ese amor que está recibiendo del Padre? Romanos 6. ¿Qué pues diremos a esto? Perseveremos en el pecado para que la gracia sobreabunde, en ninguna manera. Entonces no puedes abusar de la gracia, porque si perseveras en el pecado, la gracia va a abundar, pero yo siempre digo, las consecuencias también te van a alcanzar. Sí, porque el pecado, no es que Dios te va a andar detrás con un chucho, como decía usted ahorita, es que el pecado es un engendro del mal y te va a generar las consecuencias. ¿Cómo cambia la identidad de una persona cuando comprende que es salva por gracia, pastor? Yo pienso que cuando alguien es salvo, lo primero que tú ves en él es un cambio de mentalidad. Esa persona se siente amada, libre, perdonada por el Padre, aceptada, no vive como esclavo, no está sujeto a vicios. El que ha renacido por la fe realmente anda en vida nueva, sin alucir al nombre de la iglesia nuestra, pero es que anda en vida nueva. Si la gente que no ha experimentado vivir en la gracia, perdonado, amado, aceptado, pudiera imaginar cómo cambia la vida de una persona, pastor, si pudiera como por lo menos tomar prestado eso por un día, si pudiéramos como poder eso, como alquilar eso, para que la gente pudiera saborearlo, gustarlo, palparlo, ¿cuánta gente cambiaría de vida, pastor? Porque la gente cree que cuando se le habla de eso, es un mecanismo eclesiástico. No sabe que es un poder transformador de adentro hacia afuera que cambia completamente la naturaleza del individuo. David, ahora tú y yo como el programa con Miguel, que yo le hago así cuando él está dando en el clavo. Sí. Señor, eso es vivir en gracia. Y eso es ser transformado cuando tú entiendes que no puedes caminar por los viejos y gastados caminos de la vida. El que hurtaba ya no hurte más, el que se prostituye ya no se prostituye, el que roba deje de robar. Es que la gracia permite como que te enamores de las cosas
buenas sí, y correctas y derechas. de lo justo. Así es. ¿Qué relación existe entre la gracia y la ley mosaica según Pablo? Bueno, la ley muestra el pecado, es un ayo, te lleva al pecado, pero la gracia es como decir, la justicia divina manifestada en la ley de Cristo. Entonces eso es gracia, la justicia divina en Cristo. La ley mosaica es el señalamiento del pecado y la incapacidad del hombre para vivir sin Cristo, para vivir salvado, para vivir alejado del mal. Dice Pablo en Romanos 8:25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él trató de vivir ética y moralmente bien, pero no pudo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago. Reconociendo entonces que por la ley no puedo, entonces tengo que aprender a vivir en codependencia en Cristo. Yo dependo de Jesús para vivir, yo dependo de Jesús para no pecar, yo dependo de la imitación que hago de Jesús cada día. Dice el apóstol Pedro en Pedro 2:21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nosotros seguimos los pasos de Jesús, imitándolo en los pasos, en la forma, en la filosofía, en el perdón continuo, en el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Vivimos imitando a Jesús. Si yo pudiera representar, por ejemplo, en la actitud de un creyente que vive en la ley y uno que vive bajo la gracia, uno que judaiza y uno que vive en gracia, yo creo que un creyente que ha aprendido a vivir de la gracia, si no va al culto el domingo, por ejemplo, el que vive en la ley, si no va al culto el domingo se siente culpable. El que vive en gracia, si no fue al culto el domingo, se siente hambriento. Si no leí la Biblia por la mañana hoy, me siento culpable porque tenía que cumplir, la ley es cumplir. Pero fíjate que el enfoque que tú le estás dando es un enfoque correcto, porque tú dices hambriento, porque entiende que ir al culto es una necesidad, porque no es Dios para conectarse con Dios, oye, de espíritu a espíritu, porque si sigo en Romano, en mi tesis de Romano, sí, en el 8:14 te dice que nosotros nos conectamos con el Espíritu, sí, y este nos da a nosotros satisfacción, sí, en el 8:14. Entonces, una persona que es religiosa, un ratatá, un racababa, qué sé yo, lo que sea de eso, que anda por ahí con un santómetro, sí, midiendo a otro en santidad, pero sí, no se lo aplica a él, sí, midiéndole a otro lo que él entiende, pero sí, no le preste que no te va a devolver los cuartos. Sí. Ese tipo de gente no pone su mirada en Jesucristo, porque para él es más fácil tratar de justificar su fe por obras. Y porque ha hecho un Dios de la forma. Del y método, de la obra, sí, del método, sí, sí, de la forma, pero el que anda por fe, el que vive por fe, eso no es fácil. No es porque fácil. Estamos hablando de que el que mira con su pensamiento ya pecó, y entonces sabe que ha ofendido a Dios, porque el que mira una mujer y la codicia, con solo mirarla, no la tuvo que llevar a acostarse con ella, es que miró y ya pecó. Entonces la Biblia te muestra a ti que el camino de la perfección de Cristo es más difícil que el camino de la imitación de obras, porque el camino de la fe en Cristo te lleva a ti a pensar que tus pensamientos tienen que estar redimidos 24/7. Tú no puedes tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Puede estar dividido internamente. Una fuente no produce agua limpia y agua sucia. Exactamente. ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió, me glorío en mis debilidades? Que su fragilidad, su humanidad, todo eso estaba sujeto al poder divino y no a su propio esfuerzo. Sí, exactamente. Y que ya Dios le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Desde que empezamos a hablar tú y yo, te estoy diciendo, te lo estoy señalando, que la fe y la gracia y todo lo que tiene que ver con el esfuerzo humano es venir a los brazos de Cristo y rendirse a Dios, rendirse a Cristo, porque no hay perfección
no hay capacidad, no hay intelecto, todo tiene que ser rendido a la cruz. Sí, es como dice la canción de René González, el boricua, que dice, poniéndole al hombre condiciones, y dice, cuando el requisito es estar cansado y tener hambre. Esa canción la cantó Sol Ángel y pone a llorar a cualquiera, esa doña, mi esposa. ¿Cómo entendemos el sufrimiento en la vida cristiana a la luz de la gracia? Bueno, como parte del proceso que nos sostiene, nos forma, nos anima y sobre todo nos hace dependientes de Cristo. Y hay una parte donde también el propio Pablo dice, porque esta leve tribulación produce en nosotros un más eterno peso. Por eso que nos forma, sí, porque nos acerca al que tiene la capacidad. porque nos hace más dependientes de la verdadera fuente. Oye, es que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y en la medida en que nos acercamos a Cristo, Él simplemente en nosotros cumplirá Efesios 4, donde Él tratará de formar en nosotros su imagen. Sí. Él es el modelo perfecto, Él es la figura perfecta. Y Cristo en nosotros. A veces usted dirá, que yo no soy tan santurrón así, yo no soy tan santo, pero te confieso que si no fuera por nuestro total entrega y dependencia diaria, no estaríamos aquí sentados. Sí. Nadie y a mí me gusta cuando Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Qué bueno que me dio a Cristo, para que yo sea santo en Cristo. Óyeme, me hubiera dejado esa tareita a mí. No, pero la santidad es el acercamiento a Jesús. Claro. Alguien dijo que cuando se acercaba a Jesús, los deseos en Él de pecar, la humanidad, y que si yo he la mundanalidad, con Cristo, se apagaba en Él. Claro. Pero que Él notaba que al alejarse de Cristo, al alejarse de la comunión, porque fíjate, tú dijiste algo importantísimo ahorita, la gente no entiende que el culto del domingo, que los cultos de la iglesia, es la búsqueda de la comunión. De la comida, del alimento. Comunión, sí. Es comer el cuerpo de Cristo, sí. Beber su sangre, sí. Aunque Sigmund Freud diga que somos caníbales, la realidad es que el administrar esos bienes espirituales hacia adentro de nosotros. Somos caníbales, pero tenemos razón, según porque Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió. Pero tú sabes de qué murió Sigmund Freud. ¿De qué? Se le pudrió la boca y le dio un cáncer de maxilar y garganta. Ay, hombre, murió sin lengua y sin garganta por estar diciendo palabras tan profanas. Ay, mi madre, terrible. Dios no, muchacho. Mira, tú sabes que el creador, fundador de la Asamblea de Dios, me gusta porque él decía, miro dentro de mi corazón y lo que veo es inmenso. Dice, cuando oro peco, cuando predico peco, cuando ministro peco, y entonces me siento restaurado. Oye, la obra de Cristo en la vida del que tiene fe es inconmensurable, es indescriptible. Ahora, la iglesia es responsable de servir a Cristo en la mesa, de poner el pan, de tomar el vino, y de que la gente entienda que ese examen de conciencia que se practica en cada Santa Cena es necesario para que la gente no se haga rebelde y contumaz, y para que no persevere en el pecado. Pastor, una pregunta que me gustaría preguntarle, que no está en el guión, pero si el cuerpo y la sangre de Cristo, cada vez que lo participamos de la comunión, ¿verdad? Lo hacemos en memoria de Cristo. Y el mismo Cristo dice, cada vez que bebieres este pan y comieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué lo ponemos 2 meses, 1 mes, cuando debería ser semanal o 2 veces en la semana? No, 2 veces en la semana no, creo que se van a morir mucha gente. Porque el tema ahí es ese. El tema es que en el 11:28 de Corintios te dice que el que come y bebe sin examinar su conciencia, este pan y este no, pero vino, oye, ¿qué es lo que escúchame, el que come y bebe sin revisar su conciencia, juicio come y bebe para sí. Entonces yo veo bien que sea mensual, porque la gente tiene que
ayunar, santificarse y al llegar ese momento haber revisado su conciencia para no comer ni beber juicio. Yo vi una señora participando con nosotros en una Santa Cena que se sanó del hígado. ¿Y qué hizo esa dama? Se fue para Tomayor. ¿Y qué hizo? Dejó a su esposo, se buscó porque estaba sana. Se buscó un colágeno, porque estaba sana. Un colágeno es un muchachito. ¿Y qué hizo entonces el diablo? Le devolvió su enfermedad. Dios no, Dios la sanó, pero el diablo le buscó la enfermedad y se le entregó de nuevo. Mire, este macuto es tuyo. Creo, pastor, que... Y cuando se estaba muriendo, se convirtió para morirse. Yo creo, pastor, que cuando Pablo se refiere, no se refiere a discernir en tu conciencia, sino a discernir, dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, no está diciendo discernirte a ti. El que come y bebe indignamente, porque había una actividad que comían por glotonería en la Santa Cena. Ahí, ese era, incluso habían gnósticos en la iglesia en ese tiempo, en el siglo I muchos, y se juntaban como a cenar, como a comer, perdían de visión el propósito ahora de la tú me vas a llevar a hacer recordación, una exégesis que yo no pensé que le iba a tener que hacer. de la recordación de la obra de Cristo. Vete a Éxodo. Sí. Éxodo. Y la cena, antes de la salida del Éxodo, Éxodo, la salida es en el 14, ¿verdad? Éxodo 14. Salen de Egipto. Sí. La noche anterior, ellos sirvieron la cena, Sí. con hierbas amargas, el cordero, que es una alusión Sí. a Cristo, Sí. a su muerte, resurrección, a su sacrificio. Pero Cristo está instaurando con sus apóstoles su propio rito. Ya no son los judíos que están practicando esta cena, ahora es la iglesia cristiana que nace, algunos la ponen en Pentecostés, otros la ponen en el aposento alto o esa misma noche de la última cena de él con los apóstoles. Él le está dando un cambio al asunto. Fíjate que entre Lutero y Calvino hubo un desacuerdo, que nunca se pusieron de acuerdo, porque Calvino creía que era un símbolo, el pan y el jugo, era un símbolo, esto es mi cuerpo. Y Lutero, que dominaba muy bien el latín, decía, ot corpus meum, esto es mi cuerpo. Lutero creía en la transustanciación, y aunque fue el reformador padre, nunca se pusieron de acuerdo, porque Lutero creía literalmente en que el pan se volvía el cuerpo y el jugo, sí, pero para él era literal, como lo cree la Iglesia Católica hoy. No. La Iglesia Católica cree en la transustanciación, eso es parte de su doctrina y no ha cambiado. Yo tengo un catecismo de ello. Sí, pero y yo lo he leído me estoy bastante. refiriendo a la interpretación del escrito de Pablo. Entonces, discernir el cuerpo del Señor no creo que signifique discernir la condición exactamente en la que esté la persona que ha de participar. Yo creo que tiene que ver. Estamos comiendo por glotonería y no estamos haciendo una diferencia entre participar del cuerpo del Señor y participar de la comida de mi casa. Lo que mira, usa la lógica hebrea en esto, por favor. Un judío, sumo sacerdote, que entraba del lugar santo al lugar santísimo a oficiar, como lo hizo Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que salió mudo, no muerto, pero sí mudo. Sí. Cuando el ángel le habló y le dijo que iba a tener un hijo. ¿Dónde estaba él? En el lugar santo. Sí. ¿Y quién le habló? Un ángel. Sí. ¿Y qué le dijo? Que van a ser Juan el Bautista, sí. que era el precursor de Cristo. En ese lugar, cuando el sacerdote cruzaba el umbral, si había pecado en el pueblo, ¿qué le pasaba al sacerdote? Si había pecado, al sacerdote, si había pecado, el sacerdote moría y tenía que ser alado por una soga. Sí, pero también si el pueblo no había confesado sus pecados, si no había habido una remisión, una confesión colectiva, era un asunto colectivo. Entonces la iglesia en la Santa Cena lo que procura es que las personas que están allí, y mira que eso es, si vamos a la psicología, hay un tema que hasta que tú no sacas con tu boca
lo que está en tu mente y tu corazón, tú no cambias. Yo estoy de acuerdo en la actitud la que se debe asumir para la participar. procura del pastor y del sacerdote diciéndole a la gente que el que come esto sin discernir, juicio come y bebe para sí, no es otra cosa. Y yo nunca pensé que iba a discutir este tema en televisión. Esto es extraordinario, señores. Esto es entre pastores aquí. Óyeme, es que no es posible que tú tengas el cuerpo y la sangre y te lo comas en pecado. No, eso es otra cosa. Pero de eso que se trata, de que la persona que participa haya pasado por el proceso de la confesión. Yo te declaro, Señor, que soy un pecador indigno de ti, yo confieso. Los católicos les encanta decir por mi culpa, por mi grandísima culpa. Bueno, está bien, pero la confesión permite que el Señor pueda perdonar esos pecados, porque Él es justo. Yo creo en una actitud de reverencia, respeto a la comunión, respeto a la memoria, a la recordación que se está haciendo de Cristo, de lo que mira ese acto tan solemne representa. Que en la Santa Cena los pastores de hoy no proclaman que sucede milagro, y los milagros... Es el acto más solemne que tiene la iglesia para mí. Peter Warner, un escritor reciente de los años 90, decía que el rito más sagrado del cristianismo, con el que se exorcizan demonios y cuantas cosas se pueden hacer, es la Santa Cena. Tanto así que en Escocia había manifestaciones de brujas y lugares embrujados donde no encontraban cómo reprender esos diablos. ¿Y qué hacía la iglesia? Iba un grupo de hermanos, y aquí me pasó en Higüey. Yo estuve en una finca donde las morenas flotaban y pasaban cosas de película, El Exorcista. Y cuando me tocó a mí ir a ese lugar, yo lo que hice fue que fui a impartir la Santa Cena. Llevé un grupo, cantamos, adoramos e impartimos la Santa Cena del Señor. ¿Y qué pasó? Que las manifestaciones satánicas cesaron y los diablos cogieron su maleta y se fueron. La gente no entiende que no hay nada más sagrado en el cristianismo que eso. Oye, eso y no hay un escrito en la Biblia donde se te diga que si tú participas de algo, juicio come y bebe para sí, sino el apóstol Pablo diciéndole a los hermanos que eran gentiles, ni siquiera judíos. Pero es sin discernir el cuerpo del Señor que Pablo habla. Aunque no te está diciendo... Conociendo la solemnidad. Aunque no te está diciendo, pastor, si tú sabes que ha ofendido a tu hermano, por ejemplo, o que ha cometido pecado, eres un irreverente, eres un irrespetuoso del acto, y es verdad que también has de comer juicio, porque es como profanando el acto lo que estás haciendo. ¿Entiende el tema? Yo estoy de acuerdo con eso. Pero ¿sabes lo que dice el proverbio? Que la mujer adúltera, después de adulterar, va y se limpia la boca y dice no he hecho nada. Sí. Proverbio. Entonces, el profano... Pero no estamos hablando de una mujer adúltera, estamos hablando de un creyente que está convertido, que quiere... Pastor, por favor, no me lleves tan lejos. No, yo te estoy llevando, porque es que la mayoría de los pecados que Pablo atacó en primera y segunda de Corintios, de fornicación y adulterio. Vamos a la próxima, pastor. ¿Por qué Pablo fue tan radical en defender la gracia frente a los judaizantes? Bueno, porque ellos querían arrastrar la iglesia al judaísmo, y Pablo como fundador, apóstol y un heraldo puesto por Dios para esta fe nuestra, tenía que mantener distanciada. Porque a él se le dio ese ministerio de la gracia, revelar la gracia. Tenía que mantener distanciada la gracia de la ley mosaica. Entonces Pablo, siendo el heraldo nuestro, hizo lo propio. Así me gusta que usted lo llame el heraldo nuestro. ¿Cuál es el riesgo de caer en el legalismo, de seguir mal la enseñanza de Santiago? Mira, Santiago y Pablo, por ejemplo, hablaron a contextos diferentes. Sí. Santiago habló a judíos, en un contexto puramente judío, y habló a una iglesia judía, cristiana judía, que estaba en Jerusalén, ociosa, no querían hacer nada. La persecución de Saulo de Tarso fue que animó a la iglesia a esparcirse por el mundo y a iniciar la labor misionera. La persecución del mismo Saulo antes de ser Sí, mira, fíjate que lo llamo Saulo para no confundir a nuestros oyentes y televidentes.
pero es la realidad. Santiago escribe, y se supone que él muere por el año 65 DC, pero el inicio de la epístola de Santiago es a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, que es posible, yo no creo que él viera la destrucción del templo, es posible que sí, que Vespasiano ya haya cercado Jerusalén y ocurrido lo terrible, que destruyó el templo, dispersaron los judíos y todo eso. Pero la epístola te dice claramente que estaban dispersos y él les desea salud a los hermanos de la dispersión. Santiago corrige una iglesia ociosa, pero Pablo, que conoce la gracia y enseñó la gracia y puso el fundamento de la gracia en la iglesia, está manteniendo firme el cristianismo, la fe cristiana, y lejos de las obras. Esto es un andar en fe. A mí me gusta, pastor, porque creo que lo que Santiago ve como obra, Pablo lo ve como fruto. Por eso Pablo dice, porque el fruto, porque la obra de la carne es esta, y menciona todas las obras de la carne. Manifiestas son. Manifiestas son, y la menciona. Pero entonces dice pleito, esto, aquello, contienda. Pero entonces dice, más el fruto. Fíjate que dice, porque la obra de la carne es esta, más el fruto del Espíritu. Fíjate que cuando eres nueva criatura, yo tengo años, no se te cuenta como obra lo que hace, porque ya opera en ti una nueva naturaleza, al tener la nueva naturaleza como producto de haber resucitado con Cristo. Entonces Pablo dice, más el fruto del Espíritu. O sea, es como si Santiago le hablara, básicamente, como a judíos, como dice usted ahora mismo, en un contexto de que no han experimentado una nueva naturaleza como producto de haber resucitado con Cristo, con ese espíritu de adopción por el cual claman Abba Padre. Pero Pablo ahora le dice, el fruto del Espíritu es este, porque cuando has sido transformado y opera en ti la naturaleza de Cristo, ahora tú lo que produces es, en vez de obra, fruto, pero en sí, ese fruto es el que sigue generando y produciendo en la obra de Cristo. Déjame decirte una cosa. Los judaizantes querían llevar a los cristianos a las obras del judaísmo, a las prácticas judaicas. Pero en el cristianismo, con una sola ofrenda, o sea, el cordero que fue inmolado en la cruz, Hebreos dice, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. A los santificados, sí. Entonces, que en el cristianismo, ¿qué es lo que tenemos? Que somos libres, perdonados, lavados en la sangre. Y cuando alguien ha recibido la gracia, ¿qué es lo que ha recibido? A Cristo, el perdón, la restauración y la libertad. Y en el judaísmo, no. Ley, condenación, señalamiento del pecado, pero no hay libertad. En una ocasión yo dije, pastor, que cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Yo creo que después de saludar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la próxima persona que yo voy a saludar es al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque, amigo, enchucharse en términos comunes, lenguaje coloquial, enchucharse usted con los 12 apóstoles que habían andado con Cristo, pero que vieron a Cristo cumplir la ley. Jesús hacía obra de gracia, pero cumplió la ley, vivió bajo la ley y murió en la ley y prácticamente puso su vida, pero desde el contexto humano se ve que murió por la ley, o sea, lo mató la ley. ¿Entiende? Entonces, esos apóstoles que anduvieron con Cristo, es entonces un persecutor de la iglesia evangélica y de los creyentes, uno que azotaba la sinagoga, azotaba a las casas de los creyentes. Es que entonces el Espíritu Santo le dice, instrumento escogido me es este, y entonces los trae para tener ellos ahora que escuchar a este Pablo revelándole un evangelio que no tiene, aparentemente no se parece no, porque el tema, a lo que todos estos judíos conocían. Pero mira, yo te escucho y pienso en la gente que está en la iglesia hoy, incluso pastores, que creen en ese Dios de juicio vengativo, que es el que va a vengar su causa. Ellos no conocen el perdón. No. Y todo el que se mete con ellos tiene que darle cáncer, morirse. Y algunos van a morir. Tienen que morirse, todo el que se meta contra mí o conmigo. Entonces, esa mentalidad
no obedece a una mentalidad de gracia. La naturaleza de Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor, pastor. Pero tú entiendes lo que te digo. Sí. Escucha la radio. Sí. Prende tu emisora, la que tú quieras, cristiana, que mucha de la gente que está ahí, si tú le tocas así, o con o el pétalo de una rosa, tú lo tocas. Muchas veces hablan de su propia integridad, de su propia honestidad. Cuando yo una vez escribí un mensaje y lo mandé por todas las redes que decía, ministro, no me gusta usar la palabra pastor porque le tengo mucho respeto, ministro, predicador, cuando usted vaya a predicar, no hable de usted y usted, hable de Cristo, Cristo, Cristo. Entonces Cristo, con su obra, oye, con una sola muerte, murió por nosotros, nos hizo perfecto para siempre. Sí, con una sola ofrenda. Sí, con una sola ofrenda. Sí. Entonces, cuando alguien pretende alejarte de Jesús y de las Escrituras para acercarte a su mundo de profecía y de revelaciones, yo le llamo brujería evangélica. Aunque Dios habla, pastor, pero vamos a ver cómo. Sí, pero hay mucha brujería evangélica. Hay gente como que se consulta, ¿no? Sí, tú vamos donde fulano. Superstición. Vamos donde fulano. Póngale superstición, pastor, para que se vea como menos. Si usted le pone superstición, hay mucha gente que por lo menos no lo entiende y no se ve tan duro. Sí, pero aunque se vea duro, y yo hablo así de duro, en mis prédicas puede buscarla todo en Facebook, que yo digo que hay brujería evangélica. Eso es como fuego extraño en el altar. El creyente tiene que andar por fe. Y cuando tú aprendes a confesar la palabra, tú no necesitas que aparezca un agorero que te diga que te va a ir bien. Usted sabe que vivimos confesando, pastor, y lo que más necesitamos es conocer. El difunto Carlos Ortiz decía, confesando, con fe ando, camine y actúe como si ya lo tiene. Sí, pero es así. Bueno. Porque de lo contrario, entonces sería Dios mentiroso y Dios no es mentiroso. No. Exacto. Yo he visto gente sanarse por creer que están sanos. Cuando van al médico no aparece la enfermedad. Pero es que tú tienes que creer que Dios te sana. ¿Qué diferencia hay entre la gracia que el mundo ofrece y la que Pablo predica, pastor? La del mundo es condicional. La que Pablo presenta es incondicional, es eterna. No depende de obras humanas, sino que ya Cristo lo hizo por nosotros. Y la obra de Dios, cuando llega al hombre, provoca en él una transformación del corazón, mientras que la ética y la moral solo puede actuar superficialmente. Fíjate que digo ética y moral, porque eso es lo que el mundo presenta. Sí. Lo que el mundo presenta para la transformación del hombre es una ética, una moral, un estilo de vida. Eso es superficial. Eso no roza más que la epidermis. Pero la obra de Dios en el hombre siempre afecta a su corazón, su mente, su conciencia, su voluntad, su intelecto. Afecta sus emociones, afecta su perdón. El único ser en la tierra que tiene la capacidad de odiar y amar al mismo tiempo es el hombre. Amén. Pero hablamos y valoramos la inteligencia artificial. Y tú sabías que con todo lo inteligente que es la inteligencia artificial, no sabe perdonar. Sí. Que esos circuitos electrónicos... No, porque ellos no tienen sentimiento. Exacto. Ellos no tienen naturaleza. Entonces, nosotros los seres humanos estamos llamados a, como hijos adoptados por Dios, nos adoptó como sus hijos. Sí. Que eso es un misterio. La iglesia debería hablar más de eso, de nuestra identidad. ¿Quién tú eres? Yo. ¿Quién eres tú? Tú eres un hijo de Dios. Hijo de Dios. Tú no eres sobrino ni primo, tú eres hijo. No, más a los que le recibieron, y en la gracia más a los fuerte que aún, creen en su nombre. Amado, perdonado, sentado con Cristo en los lugares celestes. Eso ni lo diga, porque no vamos a terminar esta noche. Oye, eso es terrible, pastor. Pero hoy por hoy tenemos el problema. Pero el tema es, pastor, que aunque tengamos todas esas cosas, simplemente vamos a disfrutar de aquellas que creamos y entendamos. Sí, pero aquí hay que... Si tú tienes una herencia en Estados Unidos y no lo sabes, y aquí eres pobre, tú vives como pobre. Y mueres pobre. O sea que aunque tú leas la Biblia todos los días, y no te la entregan. Si lees la Biblia todos los días y todos los días lees eso, pero lo lees como quien está leyendo un Paquito de Calimán o de la Mujer Maravilla,
y esas cosas no entran en tu vida para transformar tu vida de adentro hacia afuera y plasmarse en tu espíritu, en tu conciencia, tú nunca vas a disfrutar realmente de esas bendiciones que te está ofreciendo la Sagrada Escritura. Mira, lo del mundo es condicional y pasajero. Lo de Cristo es eterno, permanente, transformador. Yo he notado a lo largo de mis años como maestro de la Biblia, allá han llegado personas con vicios, con cadenas de todo tipo. Mientras la persona más se acerca a las Escrituras, yo sé cuando una gente fuma, el olor te lo dice. Yo nunca le he hablado en contra del cigarrillo, lo he dejado tranquilo. Y tú sabes qué hace el Espíritu Santo cuando esa persona recibe el conocimiento y la llenura, que automáticamente lo que es pecaminoso en él lo abandona. Es que lo repele. Deja de pecar, Sí. se aleja del pecado, de la maldad, de lo que le hace daño, de las drogas. Sí. Entonces, tenemos un grupo de personas que quieren salvarte y transformarte desde la carne hacia tu corazón. Sí. Deja esto, deja aquello, compórtate así, tienes que afeitarte, tienes que hacerte esto, no te puedes dejar aquello. No te metas tanto con eso. A libertad lo llamó Cristo y tú lo quieres atar. Romano 12, ¿qué dice? Sí. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Actuar, sí. Dice la versión Reina Valera, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación del entendimiento, ¿qué es? Un cambio de mentalidad. Entonces, no puede una persona cambiar de mentalidad mientras nosotros queremos implantarle una mente carnal, natural, lógica, tratando de que ahora con esto yo creo en eso, en la paternidad espiritual. Yo creo que Dios te pone una persona como mentora de tu vida para que tú imites su ejemplo. Pero recuérdate. Pero normal, lo primero que tiene que tener esa persona es un corazón amoroso. Sí, pero recuérdate lo que te voy a decir ahora. Recuérdate que cuando llegaste a los pies de Cristo, ya tú no eres tú. Ahora tú eres Joel, el Hijo de Dios. Sí. Si algo tienen los sacerdotes que algunos, los jesuitas y esta gente, la mayoría de ellos se creen hijos de Dios. Sí. Esa es una revelación que tiene que volver a ser predicada en la iglesia. Decirle a los que están en tinieblas, a los que están apocados, a los que están deprimidos, muéstrese la luz porque ustedes son hijos de Dios. Y como hijo de Dios, tú tienes en el cielo una herencia que te espera. Tú tienes aquí en la tierra un sello que Jesús puso en tu boca al que se sujeta el mundo espiritual. El hijo mío me dijo el otro día, y perdón que te robé ahora este minuto, papi, ¿por qué los demonios se sujetan a los hombres, a los cristianos? Y yo me quedé mirando y le digo, ¿y de dónde te sacó esto? Pero me quedé mirándolo un rato y entre orgullo, tú sabes, porque es una lógica, porque un demonio, un ángel caído, que es un ser espiritual inmenso, poderoso. Es a un hijo de Dios que se está sometiendo. Sí, pero no es a eso nada más. Espérate, ¿qué pasó? ¿Qué dice al final en Mateo? Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, el poder que yo tengo, el cetro, es tuyo. Que no es otra cosa que el nombre de Jesucristo. Los demonios se sujetan al nombre de Jesús porque el nombre de Jesús nos fue dado a la iglesia, a los hijos de Dios, como un cetro, como un sello. Y ellos tienen que sujetarse porque si no se sujetan. No, la propia Biblia dice que a Cristo se someten autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No, Filipenses capítulo 2. Viene el apóstol Pablo y dándole seguimiento a lo que ha dicho Cristo en Mateo 28, viene Pablo y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Yo tengo un amigo que dice que son 9 cielos, a mí me encanta ese tigre. En los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Entonces hay vida sobre la tierra, hay vida en los cielos y hay vida debajo de la tierra. Apocalipsis dice que van a salir unos seres debajo de la tierra que van a atormentar a todos los hombres en la gran tribulación. Porque habla el libro de Judas que los que no guardaron su propia dignidad, que lo entregó a prisiones de oscuridad.
Pastor, las cámaras están ahí para que usted le explique la gracia de Dios a alguien que siente que no la merece. La mejor explicación es esta. El ladrón en la cruz moría porque era culpable de robo, atraco, asesinato, en esa profesión de mala muerte. Y yo recuerdo un testimonio de un muchacho de La Romana que lo hirieron y se topó con una enfermera. A él lo dejaron morir prácticamente, no recibió atención médica. Pero en ese proceso de él morir, ella le oró, él recibió a Jesucristo y él antes de morirse le dijo a la señora que habían ángeles que vinieron a buscarlo. Y murió en esa felicidad, murió con una sonrisa. En la cama, en el lugar donde debió recibir ayuda, se desangró, pero él murió viendo ángeles. Era cristiano. Era un delincuente que lo habían baleado y que una enfermera cristiana le oró. Okay. Y en los minutos que le quedaba de vida, él recibió a Jesús, y confesó ver ángeles que vinieron por él a buscarlo. Entonces yo le puedo decir a la gente que no siente que merece. El ladrón en la cruz no sintió nada, sino que escuchó una palabra que le trajo esperanza. No espere a sentir nada, porque en realidad la fe, la salvación no es asunto de sentimientos. Yo no creo en los sentimientos, yo creo en la convicción de la fe. Una palabra que te da esperanza y que el te ladrón mueve en la cruz fe. solo dijo, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. ¡Ay, Jesucristo! Oye, qué palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Se mudó del infierno al cielo con una sola palabra. Y fue testigo. Y era un convicto criminal, ¿eh? Mira, ese delincuente fue testigo de Efesios 4. ¿Qué dice Efesios 4? Que esto, sino que primero descendió a la parte más baja de la tierra. Sí. Dicen entonces otros que le predicó a los espíritus encarcelados. Y luego ¿qué? Tomando ese grupo cautiva, subió. Que llaman el seno de Abraham. Mira, subió al cielo. Sí. Tercer cielo dicen. Y a ese es el paraíso. Y le dio dones a los hombres. Entonces, Pablo dice en Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El que cree que no tiene esperanza, mire a Jesús. Mire a Jesús. Mire a Jesús. Jesús es el dador de la vida, el que quita la depresión, yo lo sé, me la quitó, el que sana. 56 años, pastor, y cada vez que he creído que el día gris se acerca, Dios nunca se ha quedado callado cuando he clamado. Él tiene método, la gente no lo cree, pero Dios es un Padre bueno, sí, compasivo, misericordioso. No es sordo, no es mudo. Escucha a sus hijos y coge el chucho. Sí. Señores, para nosotros ha sido un placer el tiempo ha volado. Haber escuchado y tenido aquí con nosotros nada más y nada menos que al pastor José Miguel Baloy, hablando largo y tendido sobre varios temas, pero más sobre la gracia de Cristo, pues eso es lo que realmente él le deleita y le haya sentido.